Le damos la bienvenida al profesor Juan Pablo Vallejo del Instituto de Estudios Regionales. Juan Pablo es sociólogo, magíster en estudios urbanos regionales y especialista en sistemas de la información geográfica. También le damos la bienvenida al profesor Patricio Pérez Gallardo del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien es doctor en geografía con especialidad en geografía humana y tecnologías de la información geográfica. Buenas tardes, profesores, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Hola Mónica, ¿cómo estás? Un Muy gusto. bien, un gusto también. Muchas gracias por participar en este encuentro. Les recordamos a las personas que están conectadas que pueden hacer preguntas a través del chat y estas serán respondidas al final de cada intervención. Entonces, vamos a iniciar. Un saludo muy especial para todos. Esperamos que esta clase sea muy provechosa para ustedes. Vamos a iniciar entonces con el profesor Juan Pablo Vallejo, coordinador del diplomado en Tecnologías de la Información Geográfica aplicadas a los estudios socioespaciales. Juan Pablo, adelante. Bueno, a todos nuevamente muy buenas tardes por asistir a este encuentro. Veo algunas personas conocidas, profes de otras universidades, personas con las que he trabajado y me alegra mucho pues que estén acá. Les voy a presentar, voy a compartir de una vez y les voy a presentar de manera muy rápida como, digamos, como los módulos que tenemos previstos para este diplomado en tecnologías de información geográfica para estudios socioespaciales, mientras lo voy a poner por acá, ahí lo están viendo, qué pena. Les voy a mostrar toda la presentación. Listo. Entonces, ¿me confirman si lo están viendo? Sí, profe, lo estamos viendo. Ok. Entonces, la idea, este fue como el flyer, pues, o la pieza gráfica, o la iCar que estuvimos compartiendo. Y obviamente, pues, en esta pieza no presentamos, digamos, como mucho en detalle, como los contenidos, pues, ya las personas que de manera interna nos preguntaron como cuáles eran los contenidos, o de pronto, pues, como a través de las redes sociales del instituto o del laboratorio, bueno, o personas conocidas que me preguntaron de manera directa, estos son los módulos. Entonces, el diplomado tiene 4 módulos. El primero, entonces vamos a abordar el tema de, o vamos a hacer una introducción conceptual a los análisis de fenómenos socioespaciales. Recuerden que el INER lleva más de 30 años, digamos, encargándose o trabajando este tema de los fenómenos o los estudios socioespaciales. Entonces, digamos que allí vamos a poder, digamos, como abordar digamos, esta experticia que tiene el INER en lo socioespacial. El módulo 2, entonces, vamos a tener específicamente los datos espaciales, aplicativos web y móviles para la captura y su análisis. Específicamente vamos a interactuar con aplicativos web, vamos a tener OpenStreetMap, Google Earth, Google Maps, bueno, hay aplicativos, pero también vamos a tener aplicativos móviles que nos van a permitir entender con un software, o sea, con este aparatico, ¿cierto?, cómo vamos a interactuar, cómo vamos a capturar información, cómo vamos a hacer, digamos, referenciación en campo. Entonces, digamos que en 5 sesiones vamos a tener ese módulo 2. Luego en el módulo 3, introducción al manejo de SIG, vamos específicamente o inicialmente teníamos previsto hacer el diplomado solo con el software libre QGIS, ¿cierto? O QuantumGIS. Pero con digamos, esta alianza con el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, vamos a poder, digamos, tener una experiencia con ArcGIS. Entonces, digamos que las personas, y esto, pues, digamos, es una buena nueva que les vamos a contar y que queremos que ustedes conozcan, y es que queremos que o sea, no solamente aprendamos digamos, a hacer análisis socioespaciales en esa plataforma de QGIS, sino que también lo hagamos en ArcGIS, y es una cosa, digamos en la reflexión de los profes que que ahorita se los vamos a presentar, que
digamos, entendimos, o digamos el mundo laboral o el mundo, digamos, de los sistemas de información geográfica, hoy se mueven esos dos software, ¿cierto? Obviamente hay muchos más y hay muchas otras más herramientas móviles y web, pero digamos que para ser más nutrido o ser más atractivo o digamos ser más coherentes con lo que está pasando en el mundo de los SIG o de los análisis socioespaciales, pues es importante que conozcamos de los dos software. Y ahí vamos a tener 10 sesiones, como lo ven, pues digamos va a haber digamos, grandes o vamos a tener bastante tiempo para desarrollar ese tema. Y finalmente el módulo 4, que sería el de información y comunicación de los resultados del análisis de fenómenos socioespaciales usando SIG, ¿cierto? Recuerden que, y esto pues digamos, las personas que apenas están conectándose o que se están vinculando a este mundo SIG, a los análisis sociales o socioespaciales o económicos o ambientales y demás, las herramientas SIG son eso. O sea, es una herramienta. Lo importante del SIG es hacerle las preguntas adecuadas o soportarle o digamos cargarle los datos adecuados o una cantidad, una nube de datos, pero somos nosotros los humanos o somos nosotros los especialistas, ¿cierto? De diferente área, la que realmente vamos a poder, digamos, analizar esa información. Y específicamente ese módulo 4, lo que queremos es qué vamos a hacer con esa información, o sea, cuál va a ser la incidencia política, territorial, o la incidencia en comunidades, o la incidencia económica, o la incidencia ambiental que van a tener esos datos que van a producir esos sistemas de información geográfica. Entonces, ese es, digamos, como el propósito, digamos, los módulos que vamos a desarrollar en el diplomado, y queremos pues como aprovechando esta masterclass, como detallárselos lo que acabo de hacer y que conozcan específicamente como qué vamos a tener en esos 4 módulos. Listo. Entonces, sin más preámbulo, voy a arrancar como con la masterclass. Como les decía Mónica al principio, pues yo voy a estar como haciendo esta apertura, pero en un segundo momento me va a acompañar el profe Patricio, ¿cierto? Entonces, digamos que va a estar muy en sintonía de esta relación entre, digamos, lo cualitativo de los análisis socioespaciales o lo cualitativo de los análisis socioeconómicos, socioambientales o de la geografía humana. ¿Cómo hacemos ese tránsito de lo cualitativo hacia lo cuantitativo? Listo. Entonces, digamos que ese va a ser el propósito y va a ser el abrebocas con el cual les vamos o es el que les vamos a compartir el día de hoy. Entonces, digamos que quisiéramos arrancar esta pregunta. Obviamente no la vamos a resolver hoy, pero digamos que es la provocación. La primera pregunta es cómo complementar un estudio socioespacial con sistemas de información geográfica. Y vamos a entender también, pues de manera también muy sucinta, qué entendemos entonces o cuáles son esas áreas de lo socioespacial. ¿Listo? En un segundo momento, una segunda pregunta va a ser entonces cómo producir esos datos geográficos de manera colaborativa en territorios donde no existen los datos. Y eso también es una provocación, pues porque uno dirá, es que hay muchos datos, realmente no son tantos. O realmente existen muchos saberes que no se han comunicado o que ciertos actores, pues digamos sea de manera deliberada o no deliberada, pues esos datos no están a la luz pública. Entonces, digamos, ese es el debate que queremos dar en el diplomado. Entonces, para iniciar entonces, voy a leerles o vamos, digamos, a reflexionar sobre este fragmento de Emilio Piazzini. Emilio es profesor de nuestro instituto del INER, digamos, ya hace muchos años, y digamos, acá no es digamos, específicamente una definición de lo que son los estudios socioespaciales, sino que son esos espacios, esos escenarios o esos aspectos a los cuales le atañe los estudios socioespaciales. Entonces, eso socioespacial o ese ámbito de lo socioespacial o eso socioespacial ofrece ese abordaje de esos aspectos sensibles de la vida cotidiana. Entonces, digamos, eso hablaba mucho Bourdieu, pues digamos yo soy sociólogo de formación o de base de formación. Bourdieu hablaba mucho de la vida cotidiana y son todas esas relaciones, ese hábitos, eso sencillo del encuentro de una persona con otra, de una familia con otra, de un grupo con otra. Entonces, acá el profe Piazzini habla de cómo esas adscripciones territoriales, esos sentidos del lugar,
esas formas de habitar esos territorios, esas tensiones por la ocupación del espacio y el uso de esos recursos naturales, las relaciones con esos objetos, los cuerpos, las tecnologías, así como los procesos de espacialización del poder, las relaciones de poder, las incidencias de esos poderes, las relaciones entre memoria y territorio, el ordenamiento institucional de las prácticas espaciales, las tensiones entre dinámicas globales y locales, la emergencia de espacios virtuales, específicamente, por ejemplo, lo que nos tocó vivir en la pandemia, todos los componentes de la salud, todo el tema, digamos, epidemiológico, eso es bien interesante. La recomposición actual de las relaciones entre las diferentes entidades político-administrativas, el tema de la planificación, el ordenamiento territorial, atañen a los estudios socioespaciales. Entonces, digamos que son escenarios de esto que nosotros hemos denominado los estudios socioespaciales y que de una u otra forma, si lo vemos desde esa mirada de lo espacial, ¿cierto? Vamos a poder de alguna forma llevarlo a una cartografía. Entonces, digamos que aquí la idea es que tratando de responder esa primera pregunta de cómo complementar esos estudios socioespaciales con sistemas de información geográfica en los últimos años, y no solo en Colombia, también ahora Patricio nos va a contar, de pronto nos cuenta un poco en Chile, se han abierto o se han establecido los portales abiertos o datos abiertos, o esa, digamos, esa dinámica de que los datos cualquier persona en el mundo pueda acceder, no solamente, digamos, las personas que viven en ese país, en ese municipio, en ese territorio, en esa provincia, sino que cualquier persona en el mundo pueda acceder a esos datos. Yo acá en la presentación les estoy mostrando dos. El de la izquierda en sus pantallas es el portal oficial de la Nación, pues el portal de datos abiertos de Colombia, y al lado derecho encontramos el portal de datos abiertos o el geoportal del IGAC, que es el Instituto Colombiano o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde podemos descargar gran cantidad de datos geográficos. Pero también acá tenemos el portal del DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Aquí está el geovisor específicamente del Censo Nacional de Población y Vivienda. Entonces, de alguna forma, tenemos datos físicos, pero también datos humanos de la población, ¿cierto? O de nuestro territorio. Y que con estos datos nosotros, digamos que en esa relación de complementar los estudios socioespaciales, pues ya tenemos digamos, como una información. Aquí entonces tenemos este otro mapa, o otro portal que tiene el DANE, que es el de necesidades básicas insatisfechas, y lo que, digamos, a la reflexión o lo que queremos provocar en esta masterclass o la primera reflexión que queremos dejarles es que, si ustedes ven, son instituciones del Estado que están, o sea, que proveen esos datos, pero no son los únicos datos. O sea, hoy en nuestras comunidades, si trabajamos, por ejemplo, con comunidades étnicas, afros, pues en el caso de Colombia, o de pronto en el caso de Chile con los mapuche, ahorita de pronto el profe nos cuenta, esas comunidades producen o no producen, tienen saberes, tienen información, pero recuerden que una cosa son los saberes y las informaciones y otra cosa son los datos. Entonces, estas organizaciones, obviamente, pues aquí tenemos el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, en el caso colombiano, tiene datos de las comunidades negras, tenemos shape o capas de cuáles son esos resguardos indígenas, ¿cierto? Tenemos información, pero no tenemos toda la información. Entonces eso es bien interesante porque esa es, digamos, como la provocación o, digamos, la reflexión, el debate a la cual queremos llevar en el diplomado, y es cómo producimos esos datos, que es realmente la segunda pregunta. Entonces, no necesariamente estos datos que tenemos hoy son los únicos datos que tenemos disponibles. Y es bien interesante esta reflexión porque esta no es solamente la realidad. O sea, o la gran mayoría, igual aquí hay muchas personas que he visto que se han conectado, de pronto los que trabajamos en este tema de los estudios socioespaciales, el tema de la validez del dato, ¿cierto? La validez del dato no se lo da la institución, la validez del dato también se lo da esa comunidad indígena, esa comunidad negra, o esa comunidad campesina, o esa comunidad de un barrio informal, que de manera, digamos, colaborativa, en un proceso de diagnóstico rápido participativo, nos pone sobre la mesa unas informaciones, ¿cierto? Entonces, ese dato también es válido, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido, no porque venga de la institucionalidad es de validez,
también hay otros datos con mucha validez, que son esos datos, digamos, de comunidades locales, bueno, todas las que les acabo de describir. Entonces, digamos que en este sentido, esa es la provocación y que queremos insistir y que es el propósito de esta masterclass, y es que lo que queremos mostrar en el diplomado es eso, que vamos a entender, vamos a identificar esos portales, vamos a poder manipular esos datos que vienen de la fuente oficial, pero también vamos a conocer los cómo, el qué, la incidencia y el propósito de la gestión o la creación o la producción o ese diálogo de saberes con esas informaciones que tenemos o que producimos con esas comunidades específicas, ¿cierto? O también con el sector privado, con el sector público, o sea, la información viene de muchas partes y se los digo por experiencia propia, pues también soy consultor. El sector público también adolece de información y de datos. O sea, hay veces no llegan a las escalas, entonces si hacemos parte somos funcionarios públicos o hacemos parte de alguna organización privada, también adolecemos de esos datos y digamos que el diplomado lo que quiere, digamos, formar son, digamos, profesionales que tengan la capacidad de producir esos datos, analizarlos y generar procesos comunicativos y de incidencia en esos territorios. Listo. La segunda pregunta, y cual, digamos, voy un poco rápido porque pues quiero mostrarles ya en términos concretos, pues y qué es lo que queremos ya ver en el diplomado. Esta herramienta, digamos, a los que somos de las ciencias sociales, digamos, hace parte de nuestra formación, así como la etnografía, los recorridos en campo, pero específicamente la cartografía social, digamos, ha sido esa herramienta clave para hacer ese diálogo efectivo. Si recuerdan a Falsborda, bueno, hay muchos autores que nos han hablado digamos, de la incidencia política territorial que tiene la cartografía y la cartografía social específicamente, y de esa incidencia de esa producción de esa información o de esa construcción de esa información, cómo se devuelve hacia ellos. O sea, no solamente es un objeto para la investigación y la producción de información, sino cómo esa información o ese saber también se devuelve o digamos, hace, digamos, esa circularidad de la información y se convierte también en proyectos, en incidencia, para que ellos sigan construyendo, digamos, política territorial. Y no estoy hablando de política partidista, sino de política o incidencia en el territorio, transformación de sus comunidades. Entonces ahí estoy mostrando unos ejemplos, ¿cierto?, de diferentes, digamos, experiencias de cartografía social en las que he estado, o el INER o compañeros que me han facilitado digamos, como las imágenes para mostrarles a qué se hace referencia con la cartografía social, y específicamente esa cartografía social de apropiación y percepción espacial, que no tiene, o sea, o digamos que apela a la ubicación, a la consideración del espacio, a la proxemia, a mi relación con el espacio, y a través de mis representaciones gráficas yo construyo una cartografía, ¿cierto? O construyo un mapa o construyo una representación. Pero también existe, digamos, otro tipo de cartografía social que tiene una referencia cartográfica o una referencia geográfica, y que son estas que estamos viendo, que de base tiene, por ejemplo, un manzaneo, o que tiene una división político-administrativa de unas veredas, de unos barrios, o que tiene una división, digamos, de unos predios, o ahí donde están las adultas mayores, que tiene un río, que tiene también establecida digamos, una capa de las reservas, de una reserva natural, o un tema, digamos, unas coberturas naturales, ¿cierto? Entonces, esta es otra forma también de hacer cartografía. Entonces, lo decíamos al principio, tanto esta anterior como esta son procesos, o sea, son metodologías de la investigación social o de la investigación con comunidades o con actores o con grupos de interés, que nos producen información o nos producen saberes, digamos, en un contexto cualitativo, o información, o digamos en lo que entendemos en las ciencias sociales como en ese paradigma de lo cualitativo. O digamos, para decirlo de otra forma, nos suministra información cualitativa, ¿cierto? O sea, información, son relatos, nos informa sobre comentarios, sobre experiencias, sobre sensaciones, ¿cierto? Eso es lo cualitativo. Entonces, esas mujeres o esas personas que vimos en la imagen anterior, todas esas personas que estaban participando en ese taller, nos informan
o nos escriben o nos relatan en esas cartografías información cualitativa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿O cuál es el, digamos, como el proceso de esto que queremos reflexionar en el diplomado? Es cómo hacemos ese tránsito. ¿Cómo hacemos? Y eso, digamos, en las ciencias sociales o en la investigación cualitativa y cuantitativa, pues, digamos, lo ha trabajado bastante, y es, aquí en este esquema, pues se los voy a resumir, y es que a través de un proceso de categorización, a través de un proceso de codificación y a través de un proceso de tabulación, yo puedo hacer ese tránsito de eso cualitativo, ¿cierto?, a procesos o a datos o a tablas de atributos, digamos, en condiciones cuantitativas. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el propósito, o lo vamos a ver mucho más en detalle en el diplomado, pues porque dependiendo de la experiencia, dependiendo de la herramienta de captura de información cualitativa, yo hago esa transición, o cómo traduzco un proceso etnográfico que lo utilizan, digamos, antropólogos, bueno, lo utilizamos todos, de alguna forma, los seres humanos hacemos observación en la calle, o sea, de manera, digamos, no lo hacemos consciente, pero constantemente estamos haciendo observación, ¿cierto? Detallamos la vestimenta, personas, los transeúntes, el transporte público, observamos. Eso es la etnografía. Entonces, digamos que lo que está mostrando acá, digamos, este esquema muy sencillo es cómo hacemos ese tránsito de lo cualitativo a lo cuantitativo. Y cuando hacemos ese tránsito de lo cualitativo a lo cuantitativo, pero le sumamos los sistemas de información geográfica, pues obviamente ahí no vamos a encontrar esto que está en este costado derecho, que tenemos las tablas de atributos, tenemos las líneas, los polígonos y los puntos, ¿cierto? Que tenemos ese mundo que sería lo vectorial, que pues, a los que de pronto apenas es la primera vez que se acercan a este tema, ese es el propósito digamos, del diplomado, de que tengamos un poco más experiencia, que hagamos una inmersión en este tema de los sistemas de información geográfica, pero que también, por ejemplo, ese tránsito de lo cualitativo a lo cuantitativo, también yo lo puedo hacer a través de un análisis raster, ¿cierto? Entonces, yo voy a mostrarles acá, voy a dejar de compartir acá, y les voy a mostrar, este es QGIS, no sé si lo están viendo en este momento. ¿Me confirman si lo están viendo? Sí, Juan. Listo. Entonces, este es el ambiente, o digamos el área de trabajo de QGIS. Este es el software libre, que también entonces vamos a aprenderlo a descargar, cuáles son los complementos, pues como todos los aplicativos. Pero lo que yo quiero mostrarles acá es, aquí lo están viendo, pues como en el ambiente de trabajo, estamos viendo dos cartografías sociales. Entonces acá tenemos, si ustedes lo referencian, tenemos más o menos el mismo, digamos, como los mismos elementos que vimos. La comunidad identificó dónde quedan los robledales, identificó dónde hay temas de minería, dónde hay presencia, digamos, como de la población. Entonces, digamos, lo que nos va a permitir, o ese tránsito, o digamos ya el detalle de aprender una serie de herramientas. Aquí hay que hacer un procedimiento previo que lo vamos a aprender en el diplomado, de cómo georreferenciar, o sea, cómo ponerle coordenadas geográficas a ese ejercicio que nació allá en papel, ¿cierto? Y que lo vamos a llevar y que lo vamos a digitalizar inicialmente, y como un segundo momento lo vamos a georreferenciar, o sea, vamos a ponerle coordenadas geográficas a ese ejercicio. Aquí hay que hacer una salvedad, y que mis colegas, algunos que están conectados, que son profes de geografía o que conocen del tema, y es bien interesante porque algunos asuntos, como esas percepciones o esos asuntos que nacen en lo cualitativo, pues no tienen ese detalle centimétrico como lo tiene, no sé, una pique de un árbol, o digamos la coordenada geográfica de un árbol que está ahí quieto y que va a estar ahí mucho tiempo, ¿no? Lo social o lo socioespacial, o algunos temas de lo ambiental o económico o político de actores armados son dinámicos, pero también esta cartografía es una fotografía. Entonces, como fotografía, es un instante que vamos a georreferenciar. Entonces, digamos que son conceptos que vamos a aprender en el diplomado, y que el diplomado en ese sentido, o ese tránsito que estamos tratando de, digamos, como de promover, o digamos como de encantarlos, o digamos como de coquetearles a ustedes para que se tengan la experiencia de lo socioespacial con sistemas de información geográfica, es que
es temporal o es multitemporal, multiescalar, multiactor. Entonces, digamos que nos permite hacer muchos análisis bien interesantes y que van a complementar esos estudios del territorio. Entonces, acá yo les voy a mostrar rápidamente, por ejemplo, esta es la cartografía, esta es mi cartografía social, por acá atrás tengo otra, ¿cierto? Y yo previamente hice una, ¿cierto? Que eso lo vamos a aprender. Yo previamente lo que hice fue digitalizar esos puntos. Entonces, acá lo tengo sin digitalizar y esos puntos amarillos que me aparecen ahí es ya esa relación de ese grupo de personas que identificaron que en ese lugar había un robledal. Yo, o digamos el científico socioespacial o el SIC o el científico o la persona que está haciendo el análisis espacial, pues ya le va a asignar o va a digitalizar esa información. Entonces yo voy a tener ya una capa geográfica, o sea, ya ese robledal, este camping, esos cipreses de esos monocultivos, ya los voy a tener georreferenciados y cuando yo haga esa justaposición de otras capas ambientales, de usos del suelo, de otro tipo de tensionantes, el componente, digamos, más cualitativo va a poder aparecer en ese análisis, que en el histórico o en los procesos previos de ordenamiento territorial, de planificación o de políticas públicas o demás, no era, digamos, como digamos, tan claro esa vinculación a esos procesos. Listo, este es un ejercicio. Aquí entonces, por ejemplo, si yo cargo, por ejemplo, las capas de, voy a cerrar acá esta, por ejemplo, específicamente la división político-administrativa, los drenajes, ¿cierto? De alguna forma, si yo hago el procedimiento como lo tengo que hacer, me va a casar. Aquí, pues por la condición, pues aquí, si ustedes ven la imagen que tengo de fondo, es una imagen pues tomada desde el celular, ¿cierto? No la digitalicé a través de un plotter, ¿cierto? O sea, que guardara, digamos, como unas condiciones de mayor, digamos, calidad de píxeles que me permitiera como mayor detalle en el ejercicio de georreferenciación, pero en términos de la producción de datos cualitativos, digamos, es perfecto. Como lo decía al principio en la salvedad, no necesito, en algunos casos, digamos, digamos, un tema de centimétrico para que sea tan exacto, pues una exactitud centimétrica para poder dar cuenta de ese fenómeno socioespacial. Entonces, esto pasa en QGIS y ya para terminar, se los voy a mostrar en ArcGIS, que es el otro software, ¿cierto? Hace parte de la casa de Esri. Este es un software, digamos, licenciado, hay que pagar, ¿cierto? Pero también pues lo utilizan la gran mayoría, por no decir que todas las instituciones públicas y algunas privadas, y digamos que este es el papá pues como de los software SIC, y acá está el mismo ejercicio, pues está la misma cartografía social, y hice el mismo ejercicio. Entonces georreferencié los puntos que les decía ahora, ¿cierto? Y dependiendo del ejercicio de georreferenciación que hago, pues por la exactitud que utilice, pues voy a poder entonces hacer el cruce de capas. Entonces, si ustedes lo ven, mi cartografía social, que tiene una leyenda construida por las personas, pues yo voy a poder hacer el ejercicio de digitalización y voy a poder tener datos sociales o socioespaciales para mi ejercicio de álgebra de mapas o de análisis multivariados. Bueno, eso digamos aquí lo llamamos como alto turmequeo, serían versiones avanzadas o análisis avanzados, pero que en este mundo de lo social no existen o son muy pocas las personas que tienen ese conocimiento. Entonces queremos, o el diplomado, lo que, ya para darle paso al profe Patricio, esto es, digamos, como un abrebocas de lo que aprenderíamos en el diplomado. O sea, aprenderíamos a hacer cartografía social, aprenderíamos, o bueno, de entrada, con los 4 módulos en su orden, digamos, metodológico y pedagógico, aprender a hacer, qué entendemos, perdón, por estudios socioespaciales, cómo aprendemos a hacer cartografía social, las herramientas y cómo las comunicamos y cómo generamos incidencia en el territorio. Listo. Voy a dejar ahí para entonces darle paso al profe Patricio. Si se generan preguntas, pues también lo hice de manera muy rápida para que uno sea un abrebocas, pero también como para generarles a ustedes la inquietud de que nos hagan preguntas y que les generen preguntas, no, si no las podemos responder hoy, que las podamos tener para responderlas más tarde y que se inquieten con hacer el diplomado. Súper.
Eh, Hola a todos, espero que estén bien. Mi nombre es Patricio Pérez Gallardo, soy profesor del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctorando en el área de Geografía Humana. Les voy a compartir a continuación una presentación solo un segundo. Que tiene que ver con la cartografía social, ya para el Diplomado en Tecnologías de la Información Geográfica para los Estudios Socioespaciales, realizado en conjunto entre el INER y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Instituto de Geografía. Un aspecto importante es reconocer que la cartografía social y la cartografía en general tiene la posibilidad de desarrollarse en varias instancias práctico e investigativas. ¿Ya? Una cosa relevante de manejar la cartografía, más allá de que sea social o no, es que permite ser una herramienta de recogida de datos. Es decir, uno puede ir al trabajo de campo, uno puede ir a la ciudad, uno puede ir a la naturaleza, y con una cartografía recoger datos, ¿cierto? Uno va con un GPS, ¿ya? Uno va con un mapa y va registrando aspectos que uno observa en el paisaje, o en la determinada configuración territorial en la que se encuentre. Otro aspecto importante, además de recoger los datos, es trabajar, analizar esos datos. Entonces la cartografía puede analizar datos, ¿cierto? Y desde esa perspectiva es que es bastante relevante el trabajo que se desarrolla con los SIG, ¿ya? Con los sistemas de información geográficos, ya sea con los distintos software que tienen, ya sea ArcGIS, ya sea QGIS, o ya sea una infinidad de otros software para poder manejar material geográfico. La importancia de esto es que la cartografía permite incluir datos cartográficos cuantitativos y cualitativos, como dijo el profesor Juan Pablo. En aspectos cuantitativos, lo que más se está desarrollando, o lo que más uno puede encontrar actualmente, es que además de la geolocalización, ¿ya? De la localización de distintos aspectos que ocurren, por ejemplo, la localización de centros de venta en la ciudad, la localización de parques urbanos, ¿ya? También se pueden desarrollar análisis multicriterio. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Desde un punto de vista cuantitativo. Desde un punto de vista cuantitativo, lo que podemos desarrollar es generar estadísticas, ¿ya? Sobre distintas unidades espaciales. Entonces ahí es muy importante definir unidades espaciales. Y se puede ver en base a distintos criterios qué es lo que se desarrolla o cuáles son los distintos rasgos o patrones geográficos de cada una de estas áreas, ¿ya? En base a eso se pueden efectuar aspectos como la localización óptima, ¿ya? Se pueden desarrollar también aspectos como estudios de impacto ambiental, ¿ya? O distintos rasgos. Lo que yo les voy a comentar está también relacionado con lo que mencionaba Juan Pablo y tiene que ver más con una geografía que tiene un énfasis en la geografía cualitativa. Voy a ir saltando esto para no mostrarles todo este aspecto, o sea, las diapositivas anteriores. Lo que nos interesa es un poco ver que cuando uno representa geográficamente algo, está desarrollando hechos geográficos representados cartográficamente. Entonces, la relación que aquí se efectúa es entre un fenómeno determinado y la localización de ese fenómeno. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con un fenómeno? Podríamos, por ejemplo, trabajar sobre la pobreza, o podríamos trabajar sobre la gestión del agua, como fenómenos distintos. Pero cuando hablamos de la localización, cada uno de estos fenómenos va a variar, dependiendo de su especificidad geográfica. Y por eso lo importante o lo interesante de poder sistematizar esta información en los distintos sistemas de información geográfica, en los SIG,
¿ya? Por ejemplo, un caso particular, la migración haitiana. La migración haitiana es distinta en Santiago de Chile de lo que es en Sao Paulo o de lo que es en Buenos Aires. Va a tener distintos aspectos en relación al acceso a la vivienda, en relación a la localización de su vivienda, en relación al acceso a servicios públicos, en relación a la utilización del espacio público. ¿Ya? Por ende, todos aquellos datos que nosotros vayamos recopilando de este fenómeno van a tener diferentes características en los diferentes lugares donde ellos se desarrollan. ¿Ya? Y es por eso que el hecho geográfico, es decir, el dato geográfico, tiene estos dos componentes, el fenómeno y la localización. Y ustedes lo pueden visualizar en las tablas de datos que vayan a trabajar, ya que vayan a construir, donde van a tener el fenómeno y van a tener la localización. Si tenemos solo fenómeno o solo localización, no estamos hablando de un hecho geográfico. Este mismo fenómeno podría ser otro. Uno tensiona esto, ¿no? Entonces uno puede tensionarlo en base a las prácticas de habitar, o en base al espacio público. Por ejemplo, este caso, el fenómeno de segregación urbana, donde en Río de Janeiro. La segregación urbana es distinta en Medellín, de lo que es en Manizales, de lo que es en Bogotá, de lo que es en Río de Janeiro, de lo que es en Minas Gerais, en Belo Horizonte, en Santiago de Chile o en Valparaíso. Por ende, los sistemas geográficos, de información geográfica, van a ir develando estas especificidades. ¿Ya? Ahí había otro tipo de ejemplo que tiene que ver más con la geografía ambiental, ¿ya? La distribución del frailejón como fenómeno, la localización en el páramo colombiano. ¿Ya? Uno tensiona mencionando los factores que amenazan. Es así que desde los sistemas de información geográfica se puede acceder a distintos aspectos de las vidas de las sociedades, ¿ya? Y un aspecto muy importante en el trabajo técnico, que me gustaría mencionarlo ahora, ya que no lo mencioné al inicio de la presentación, es la existencia de 3 formatos de almacenación, al menos en elementos en formato vectorial, ¿ya? 3 formatos de presentación de la información geográfica. Para quienes tengan acceso o ya han tenido acceso a los SIG, o para quienes estén comenzando, existen 3 formas en el formato vectorial: el punto, la línea y el polígono. Cuando hablamos de punto, nosotros estamos refiriéndonos a una concentración de determinados fenómenos en un espacio geográfico. Entonces, cuando estemos trabajando en nuestra cartografía, vamos a localizar un punto cuando haya una concentración o una puntualidad de ciertos fenómenos. Cuando estos puntos de concentración o puntualidades de fenómenos establecen relaciones entre sí, representamos aquellas relaciones con líneas. Entonces nuestra cartografía ya no solo son puntos de localización, sino que son líneas que van generando redes o que van juntando distintos fenómenos. Y por último, tenemos también los polígonos, que los polígonos se refieren a homogeneidades en el territorio. Es decir, un fenómeno que tiene determinadas características o se distribuye con determinado patrón en un lugar en específico. Y es así que tenemos líneas, puntos y polígonos, pero realmente no estamos hablando de líneas, puntos y polígonos, sino que estamos hablando de relaciones, de concentraciones y de homogeneidad en el territorio. Dicho esto, es importante que las cartografías participativas y aquellas que no son participativas, es decir, aquellas que corresponden a la estadística geográfica, sean entendidas desde ahí, desde las relaciones, de las concentraciones y desde las homogeneidades. Uno de los casos que yo les puedo mostrar de cartografías participativas tiene que ver con una serie de aspectos que la política chilena, o que la política en el mundo está, la política me refiero a cómo funcionan los servicios públicos, ¿no? Las políticas públicas están incorporando poco a poco, que tiene que ver con la participación ciudadana para poder construir determinados instrumentos de planificación territorial. ¿Ya? Este caso, por ejemplo, tiene que ver con los sitios prioritarios para la protección ambiental, en la cual el Ministerio del Medio Ambiente licita a distintas consultoras, ¿ya?, que desarrollen estudios de
los sitios que deberían ser protegidos, ¿ya? Dentro de determinadas regiones. Y es así que se desarrollan talleres, además de estudios interdisciplinarios, lógicamente, ¿no? Que tienen distintas líneas, una línea que tiene que ver con vegetación, otra línea que tiene que ver con fauna, otra línea que tiene que ver con estudios de suelo, otra línea que tiene que ver con estudios de turismo, otras líneas que tienen que ver con instrumentos de planificación, y hay líneas de gobernanza ambiental. Dentro de esa línea de gobernanza ambiental se convoca a los actores, y son los actores, ya sea públicos, privados, organizaciones de la sociedad civil, vecinos y vecinas, quienes construyen sus propios mapas para poder decirle al ente gubernamental del Ministerio de Medio Ambiente: estos son los sectores que nosotros creemos que son claves para proteger. ¿Ya? Además de los especialistas, la misma comunidad determina cuáles son los límites que van a trabajar. Determina también cuáles son los objetos de conservación de estas áreas, de eventuales áreas protegidas. Y este fue el caso en el que yo pude participar una vez, en el que levantamos zonas como sitios prioritarios en la región de Valparaíso. Este aspecto tiene que ver, o sea, esta lámina tiene que ver con cartografías participativas desarrolladas con grupos inmigrantes en la región de Valparaíso, pensadas en formas de integración también, formas de socialización y formas de reconocimiento de las formas de habitar migrante de comunidades haitianas en la región de Valparaíso. Una de las cosas que también nos comentaron ellos fue hablarnos sobre la isla. Entonces, en esta instancia se hizo una cartografía en la cual se representaba el lugar, el lado haitiano de la isla, y ellos comentaban aspectos que tenían que ver con su cultura y sus territorialidades. Otro aspecto importante es la participación ciudadana como obligatoria en la elaboración de planes reguladores comunales y también en la evaluación ambiental estratégica. Los planes reguladores comunales en Chile corresponden a la forma, es el principal instrumento de ordenamiento territorial que existe en las comunas, que es la división territorial a escala más pequeña, en términos administrativos dentro del país. De sus 16 regiones, están divididas en comunas. La participación ciudadana es obligatoria y deben desarrollarla, ¿ya? Este tipo de mapas que nosotros vemos al costado del título son mapas que actualmente tienen que estar siendo elaborados con participación ciudadana. Dentro de este desarrollo también urbano con participación ciudadana está, por ejemplo, el plan de ciclovías. También las ciclovías están siendo desarrolladas en base a las rutas que frecuentan las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte. Entonces, si vemos hasta acá, estos ejemplos nos hablan de saberes geográficos que tienen que ser representados en sistemas de información geográfica. Otro aspecto es la cartografía cultural del World Map, ¿ya? Donde la metodología utilizada fue una cartografía también participativa y que permitió mostrar algunos lugares del sur de Chile, bueno, esto es la región de la Araucanía, en la cual habían sitios culturales compartidos por distintas comunidades y que era necesario proteger. Lo mismo como los LOF, o los antiguos territorios ancestrales, que fueron posibilitados mediante este tipo de talleres para poder representar. Esto lo pueden visualizar en un libro que se llama Cartografía Cultural del Wallmapu, desarrollado por Pablo Mancilla, geógrafo también del instituto. Este es otro ejemplo que tiene que ver con, esto no es un atlas, así lo denominan, es de distintos colectivos del mundo, ¿ya? En el cual muestran distintos casos en los cuales la cartografía participativa también es fundamental en la elaboración de insumos cartográficos, ¿ya? Y por último, me gustaría mostrarles estas cartografías que son de un grupo que se llama Iconoclastistas de Argentina, en la cual desarrollan distintos aspectos que tienen que ver tanto con el medio ambiente como con el habitar campesino y urbano, en relación a aspectos que la misma comunidad va identificando, ¿ya? El mapeo no es territorio, sino que es una representación, ¿ya? Una representación
de distintas territorialidades, de distintas comunidades, de distintos riesgos, de distintos aspectos a desarrollar. ¿Ya? Acá un par de imágenes que tienen que ver con los procesos para mapear el territorio. Y algunos resultados más. Bueno, quería agradecer a la Universidad de Antioquia, al Instituto de Estudios Regionales y también al Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso por permitirme compartirles esta experiencia. Muchas gracias. Hola, bueno, muchísimas gracias, profesor Juan, profesor Patricio. Definitivamente muy interesante el diplomado. Ahora entonces, un poco para antojarlos más, queremos compartirles a ustedes quiénes serán los profesores con quienes contarán a lo largo del diplomado. Dale, Juan. Bueno, ¿cómo están? Nuevamente, voy a compartirles nuevamente pantalla para contarles quién es el grupo docente y para que después de presentarles el grupo docente pasemos a las preguntas. Si tienen preguntas, voy a ponerlo acá. Listo. Entonces ahí está. Tenemos a la profesora Paulina Ampuero Paredes, magíster en estudios territoriales y planeamiento, especialista en problemáticas socioambientales, geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El profe Patricio, que nos acaba de acompañar, que ya él se presentó. Tenemos al profesor Waldo Romero Muñoz. Él es especialista en evaluación de recursos y riesgos naturales, planificación y ordenamiento territorial, especialista en tecnologías de información geográfica y geógrafo. Tenemos también al profesor Andoni Arenas Martija. Él es el director específicamente del instituto. Él es doctor en educación, coordinador del laboratorio, del laboratorio de geografía y educación del instituto. Tenemos ya los profes del INER. El profesor Hernán Darío Pineda Gómez, él es doctor o está en proceso pues, de doctorante, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Urbanos Regionales e Ingeniero Electrónico de la Universidad de Antioquia. Estoy yo, sociólogo y magíster también en Estudios Urbanos Regionales. También nos va a acompañar el profe Juan Camilo Domínguez, él es magíster en Estudios Socioespaciales y sociólogo, también del INER. El profesor César Andrés Ospina Mesa, él es magíster en Estudios Culturales y filósofo, también del INER. Este es el cuerpo docente que nos va a acompañar entonces en el diplomado. Es un cuerpo docente bien diverso, muy especialista en todos los temas, todos los que el profe Patricio y yo de alguna forma los provocamos, esa relación estudios socioespaciales y sistemas de información geográfica, cualitativo, cuantitativo, todas esas relaciones que de una u otra forma les estamos planteando que queremos desarrollar en el diplomado. Como lo ven, tenemos en el continente, tenemos docentes con mucha experiencia en todos los campos, ciencias sociales, temas geográficos, sistemas de información geográfica, entonces para que se animen entonces a inscribirse al diplomado. Voy a dejar aquí de compartir. No sé, Mónica, si tenemos alguna pregunta. Juan, bueno, en el chat en este momento no tenemos ninguna pregunta, sin embargo, pues estamos abiertos a escucharlos. Si tienen alguna pregunta en relación con el contenido, la metodología, algún proceso, digamos como la parte de inscripción. Tenemos aquí pues, participando en esta masterclass algunas personas que ya se han inscrito, hay otras personas que todavía no lo han hecho, así que pues bienvenida a las preguntas. Y bueno, no, los escuchamos, abrimos entonces el espacio. Listo, ahí está preguntando Juan Camilo, ¿cuánto cuesta el diplomado? Bueno, Juan Camilo, nosotros, entonces te voy a contar. En la página de educación continua de la universidad, y en un momentico, si quieren les puedo compartir pantalla para que todos estemos mirando, está la información de cuánto es la inversión. Tenemos diferentes tarifas. Hay una tarifa para, digamos, para las personas que son externas a la Universidad de Antioquia, que es de 1.635.000 pesos.
Tenemos una tarifa para egresados y para investigadores del instituto que es con un descuento del 10%, que queda en 1.471.500. Tenemos otra tarifa con un 15% de descuento para estudiantes de la Universidad de Antioquia, 1.389.750. Y para estudiantes del instituto es 1.308.000 pesos. En la página, como les digo, en la página de la universidad, en educación continua, encuentra pues como la información relacionada. Si tienen alguna otra pregunta. Ahí hay más con el Espérate. tema de evaluación. Natalia me hizo una observación con el proceso de evaluación. Si quiero yo le respondo. Natalia, el proceso de evaluación va a ser, digamos, por cada una de las sesiones. Como lo vimos, tenemos 4 módulos y en cada uno de los módulos hay unas sesiones. Cada una de esas sesiones, digamos, vamos a evaluar por el, digamos, como por el proceso, digamos, digamos, como de seguimiento a cada una de esas sesiones. En los primeros módulos hay temas conceptuales, entonces digamos es como unas relatorías, digamos como de asimilación o de apropiación de ese conocimiento en esos textos o en esas, digamos, presentaciones que vamos a tener de los profes. Ya en los ejercicios prácticos sería como un protocolo en el cual se registren esos procesos de aprendizaje específicos, ¿cierto? Entonces digamos que ese es como el proceso. También tenemos un ejercicio de, digamos que lo voy a conectar con otra pregunta que vi más adelante con el tema de la virtualidad y la presencialidad. Entonces, vamos a tener unas salidas, vamos a tener un taller de cartografía social con el profesor César, en el cual pues vamos a aprender todo el detalle de cómo se hace, pues como todos los insumos del trabajo. Entonces, esa sí es presencial, entonces ahí voy a ir respondiendo. Otra sesión presencial sería el tema de la salida de campo, en la cual vamos, como lo decía ahora también Patricio, pues no vamos a utilizar GPS, pero pues digamos vamos a utilizar el celular o el dispositivo móvil o el smartphone, con el cual pues también podemos hacer una captura de esos datos geográficos y que también pues podemos hacer ese ejercicio y vamos a tener como una experiencia con unas zonas de la ciudad, específicamente pues en Medellín. Ustedes saben que la Universidad de Antioquia está en Medellín, de pronto los que se conectan de afuera, sería el punto de encuentro en la Universidad de Antioquia y ahí pues nos desplazamos al lugar de la salida de campo. Y vamos a tener otro par de, digamos, como de encuentros presenciales en los cuales vamos a tener el registro, digamos, como de presentación, un taller, digamos, como integrador de esos saberes, de todos esos insumos que vamos a tener, de todas esas prácticas, todas esas metodologías y una presentación final, ¿cierto? Aunque esa presentación final, pues también eventualmente podría ser virtual. Pero entonces estamos pensando que sean fijo 3 sesiones presenciales y el resto virtuales. Entonces, digamos que el proceso de evaluación, para conectarlo entonces con la pregunta anterior, con la primera, cada uno de esos momentos, sea trabajo, digamos, a través de relatoría, a través de ensayo, a través de un protocolo de registro del proceso de aprendizaje de la herramienta, de entregable, de un producto cartográfico, de pronto pues hay una propuesta de eventualmente al nivel de aprendizaje que lleguemos, la consolidación eventualmente de un atlas, ¿cierto? No con muchos mapas, pero sí como que podamos llegar a ese nivel, o que tengamos al menos la consideración y que eso serían las formas de evaluación o los productos que digamos serían evaluables en el diplomado, ¿cierto? El tema de la asistencia, que también es muy importante, pues como es virtual, no es una clase grabada, o sea, es sincrónico, o sea, nos conectamos todos para que podamos interactuar, hacer preguntas, especial en todos los módulos, porque tanto en el ejercicio de discusión, de debate, de construcción de conocimiento, como en el digamos, el aprendizaje de las herramientas, necesitamos la interacción. Obviamente, pues en algunos otros espacios o cursos, pues uno sigue, digamos, un paso a paso, pero también surgen muchas preguntas y que por la experiencia que hemos tenido, es mucho mejor preguntar directamente cómo se hace el proceso, ¿cierto? Y que yo pueda tener el feedback o la devolución. Entonces, digamos que ahí respondo 2 o 3, las otras no las alcancé a
a leer, Mónica? No sé, No, ¿cuáles y nos las faltaría has- las responder? has- no, de las que han hecho ya las has respondido yo un poco también. Recuerdo que el diplomado es de 120 horas, tenemos 90 horas de docencia directa, pues que serían las clases, y 30 horas de trabajo autónomo. Sí. En el chat les compartí el link que pueden, pues a través del cual pueden acceder directamente a la información que tenemos del diplomado en la plataforma de la universidad. Allá entonces tienen pues también pues como mayor información de la presentación del curso, los objetivos, la metodología, los costos. También es importante recordarles que hasta el próximo lunes 15 de agosto tenemos inscripciones. Las clases iniciarían el 20 de agosto hasta el 3 de septiembre, 3 de diciembre. Entonces, bueno, no, pues están súper bienvenidos. Ojalá se animen a participar. Está muy chévere el diplomado. Tenemos unos profesores de excelente calidad Instituto de Estudios Regionales, y en alianza ahorita pues con los profesores de Chile, o sea, va a ser un diplomado muy bueno, muy interesante y aportante para todos ustedes. El encuentro del 20 sería presencial, pregunta Carlos Rosales. No, el primero no. El primero, pues iniciamos con el profe Juan Camilo y es virtual. Oportunamente también a las personas que estén inscritas, y una vez que ya el diplomado empiece, se les informará Sí, ya el cada detalle. clase, el detalle de las clases, y así pues podrán también programarse para la participación, ya sea en la sesión virtual o en la sesión presencial. Presencial. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Esperamos pues entonces que se animen a hacer el diplomado. Muchos estamos interesados en hacerlo. Y bueno, pues igual también otro mecanismo de comunicación es a través del correo electrónico de posgrados.iner@uda.edu.com, que también desde allí pues les podemos ofrecer información. Igual varios de ustedes ya tienen el correo electrónico del profesor Juan Pablo, también tienen información pues que hemos estado cruzando desde la coordinación de posgrados. Toda la información pues que requieran, con muchísimo gusto estamos atentos a resolver sus inquietudes y a responderles. Entonces, Bien. bueno, pues no veo por aquí, muchísimas, pues aquí nos saluda Henry, Eliana, Camila, que muchas gracias. Entonces entendería si, sí, señor. Me gustaría solo decir algo antes de que cerremos la sesión, y Claro. tiene que ver a que me imagino que todas las personas que están aquí reunidas y que escucharon esta breve introducción que dimos junto a Juan Pablo, vienen de distintas áreas, ¿no? Tanto de áreas del conocimiento, seguramente tienen distintos trabajos. Entonces, lo importante de este tipo de instancias, de diplomados que tienen que ver con visualizar las utilidades de los SIG para los estudios socioespaciales, tienen que ver efectivamente con la capacidad que el cuerpo académico puede entregar de la utilización de herramientas o de metodologías o de determinados procedimientos en los SIC, dependiendo de las necesidades y objetivos que cada una de las personas tenga, ¿ya? Porque es una misma herramienta, pero que entrega una diversidad de opciones. Y esa diversidad de opciones obedecen específicamente a los objetivos que cada una de las personas tenga en sus trabajos. Entonces creo que es una instancia muy enriquecedora, y eso quería comentar antes de cerrar la sesión. Gracias, Patricio. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. ¿Quieres decir algo más ya antes de cerrar? No, que todos bienvenidos y que pregunten si tienen más preguntas, estamos abiertos a lo que podamos como resolver, y los queremos ver acá en el diplomado. Bueno, recuerden entonces que acceden a la información del diplomado a través de la página de educación continua de la universidad, específicamente en la parte de diplomados. Allí pues se encuentran toda la oferta que tiene la universidad, y pues pueden buscar el diplomado nuestro a través de pues el nombre, Tecnologías de la Información Geográfica para los estudios o aplicar a los estudios socioespaciales, y allí pues entonces encuentran toda la información que requieren para tomar la decisión. Y muchísimas gracias a ustedes por participar, y nos estamos viendo entonces en una oportunidad. Gracias, profesor Patricio, gracias, ¿De qué? profesor Gracias a Juan. ustedes. Bueno, pues que estén muy bien, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.